Muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón Duzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. El conferencista del día de hoy, a quien le damos un saludo especial, es el doctor Daniel Steven Moreno. Él desarrollará un tema en su conferencia que se llama Observatorio en la Zona Crítica de Observatorio de Hidrogeoquímica del Medio Ambiente, conocido por las siglas OHGE, en el adelanto de las ciencias relacionadas con la geografía. Bueno, a continuación pues tengo el honor y el gusto de presentar al conferencista de hoy, una persona joven, estudiosa y que descuella dentro de la juventud colombiana. Es el doctor Daniel Steven Moreno. El doctor Daniel Steven Moreno es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en la Universidad de Estrasburgo en Francia y en Ciencias de la Tierra e Ingeniería y Geociencias para el Medio Ambiente, y se encuentra realizando su PhD en Ciencias de la Tierra en la misma universidad. Realizó prácticas en instituciones como el IDEAM, donde realizó un análisis de lluvias, antecedentes y caudales en eventos de emergencia en Colombia, así como en el Laboratorio de Hidrogeología y Geoquímica en Estrasburgo, en el estudio de transferencia del calor en el ambiente. En su doctorado en el Instituto de Tierra y Medio Ambiente de Estrasburgo, trabaja en temas de erosión, alteración y su implicación en la geomorfología de una cuenca hidrográfica en los Vosgos. Cuenta con experiencia docente en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz, CESA. Bienvenido, doctor Daniel Steven Moreno. Recibo un agradecimiento de parte de todos los miembros de la sociedad y las personas que están conectadas. Le hago desde ya un reconocimiento porque este tema es muy interesante, muy de actualidad. Todos los días hay noticias de derrumbes, de catástrofes, de tragedias aquí en Colombia. De modo que tenemos que enfocarnos nosotros los geógrafos, que dentro de nuestra materia pues cumplimos este papel de recomendar acciones que tiene que pensar el Estado colombiano y los dirigentes en estos casos de estas tragedias. Adelante, doctor Daniel Steven. Listo. Vale, muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Entonces, Muy bien, doctor, se ve muy bien. listo. Ok, ¿ya estoy en modo presentación? Ya, listo. Entonces, sí, como lo decía el coronel, hoy les voy a hablar sobre lo que es el Observatorio de la Zona Crítica, OHGE, en Francia, experiencias en investigación y educación en ciencias de la Tierra. Entonces, lo que voy a hablar es más o menos una parte de lo que ha sido mi trabajo durante el doctorado aquí en este sitio, en lo que es el OHGE, o Observatorio de Hidrogeoquímica del Ambiente de Estrasburgo. Y bien, entonces también quería decir que esta presentación ya más o menos la había hecho en una conferencia unas semanas atrás en el Encuentro de Patrimonio Geológico en Valledupar, y era un auditorio más o menos conformado por geólogos, por ingenieros geólogos, y me parece muy interesante hacer esa misma presentación ahorita con la Sociedad Geográfica de Colombia, porque me parece que es un tema que nos toca a todos. ¿Listo? Eh, Primero quería mostrarles, por ejemplo, esta imagen. Entonces, cuando hablamos del ojeo, entonces, ¿en qué pensamos? Cuando estaba en el auditorio, allá en el Encuentro de Patrimonio Geológico, compuesto por geólogos, entonces se interesan más en lo que es la litología, tal vez las fallas que se encuentran en el lugar. Aquí en la geografía tal vez nos interesamos en lo que es el territorio, la ocupación del territorio, cómo está conformado esto, qué riesgos pueden haber. Y digamos, en un paisaje como esto podemos tener varias interpretaciones. También podemos ver, por ejemplo, cuál es el balance de energía. Entonces, cuánta es la radiación que llega hasta el lugar, cuánto es la evapotranspiración que sale del lugar,
cómo interactúa la radiación con lo que es la vegetación, con lo que es el agua. Igualmente, podemos enfocarnos en lo que es el agua subterránea. Entonces tenemos simplemente el agua que llega a los primeros centímetros del suelo. Que no es absorbido por las plantas, puede infiltrarse y puede finalmente estar alimentando un acuífero. Entonces aquí también podemos ver fenómenos de conducción, convección de temperatura. Igualmente, si vamos a ver en la parte de vegetación, los árboles cumplen una labor fundamental en el ciclo de los nutrientes. Entonces tenemos boro, tenemos magnesio, tenemos calcio que puede ser tomado por las raíces de las plantas. Algunos otros elementos van a ser rechazados al ambiente debido a la vegetación, o podemos simplemente enfocarnos en lo que es la precipitación en forma de lluvia, en forma de nieve, y cuánto tiempo esto dura en llegar a un acuífero y hasta dónde puede salir. Entonces, podemos tener diferentes perspectivas de estudios, diferentes disciplinas hablando sobre el mismo lugar. Entonces, aquí en esta conferencia quería hablarles entonces en cuatro partes. Primero, hablar sobre qué es la zona crítica. Luego vamos a hablar sobre los observatorios de la zona crítica. Luego, en específico, sobre el observatorio OHG en Francia. Y finalmente, ya sobre más o menos los trabajos de investigación y experiencias en educación que he tenido durante mi doctorado. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de la zona crítica, estamos hablando de que aquí tenemos una imagen que nos muestra el terreno. Entonces tenemos un río, que tenemos una vegetación, tenemos un suelo que está ocupado por actividades forestales, por ríos, también puede ser ocupado por acciones humanas. Y dentro de este terreno tenemos un volumen de- que cubre desde lo que es la vegetación, desde donde se sustenta la vida. Vamos más al fondo, tenemos la parte de las raíces, llegamos luego a un punto donde tenemos el agua subterránea, y llegamos hasta un punto donde va a ser la roca, donde pueden ser mantos impermeables, donde el agua ya no puede traspasar. Entonces, cuando hablamos de la zona crítica, hablamos de un concepto que empezó en 2001 en el National Research Council en Estados Unidos, que lo habla entre la zona entre la atmósfera y las rocas. Entonces, este espacio entre la atmósfera y la corteza terrestre, que es el lugar donde se sustenta la vida. Todos los procesos biológicos se sustentan en este lugar, entre lo que es la atmósfera y la roca. En la atmósfera tenemos entonces el aire, tenemos la humedad que va a generar las precipitaciones, que va a llegar al suelo y que va a sustentar, por ejemplo, lo que es la vegetación, en lo que es los primeros metros del suelo. Más abajo del suelo vamos a tener una zona de donde puede haber acuíferos, donde el hombre puede sacar agua a estos acuíferos para su alimentación, para sus usos. Y es entonces la zona crítica lo hablamos como el espacio que acoge la vida y el hábitat de la especie humana. Entonces aquí el interés es enfocarnos en este espacio y entre las interacciones que puede haber entre el aire, el agua, las rocas y lo orgánico. Entonces aquí ya tenemos un esquema un poco más complejo. Si tenemos un espacio de tierra, ¿qué podemos estudiar? Podemos estudiar a nivel de la meteorología, la hidrometeorología. Entonces vamos a ver cómo son las precipitaciones en este lugar, si es que ha cambiado en los últimos años, cómo puede cambiar en los siguientes años. Vamos a hablar de y la hidrología, entonces la precipitación que cae, llega a los ríos van a crecer o van a estar en tiempos de sequía. ¿Qué tan frecuente puede que esto ocurra? O si acaso son eventos que nunca han ocurrido o que nunca hemos observado ocurrir. Igualmente podemos hablar de la geomorfología, cómo está compuesta el terreno, cuáles son las formas. Estas formas acaso pueden generar un riesgo para las personas que viven en este lugar. Hablamos de la geología, la hidrogeología, la biogeoquímica, geofísica, pedología, microbiología, ecología. En fin, la cuestión es que tenemos una serie de disciplinas que hablan sobre el mismo espacio, sobre el mismo lugar. Entonces, sobre este pedazo de tierra podemos tener muy diferentes enfoques, diferentes disciplinas, y cada una de estas disciplinas habla su propio lenguaje, utilizan sus propios términos. Entonces, cuando hablamos de la zona crítica, este concepto es una respuesta a esta hiperespecialización y falta de comunicación de entre disciplinas. Entonces, más o menos lo que se empezó a ver es que las personas que hablaban de hidrogeología no se entendían con las personas que hablaban de meteorología y eran
y son personas completamente diferentes a quienes hablaban de ecología. Entonces, la idea de esto es hablar de la zona crítica para tomar un enfoque holístico en la comprensión de los problemas de la superficie de la Tierra y sus procesos. Entonces, la idea de hablar de la zona crítica es, pues sí, cada uno tiene su especialidad, pero que empecemos a dialogar en todas estas especialidades para enfrentar un problema común. Pero entonces hablamos de un problema común. Entonces, aquí vamos a la pregunta de ¿por qué llamamos crítica a la zona crítica? Entonces ya hablamos de que es la zona, es un espacio definido entre la atmósfera y las rocas, pero ¿por qué crítica? Entonces, esta es una imagen que, digamos, en los cursos que he dado, te la pongo a mis estudiantes si quieren saber ellos qué opinan o a qué les hacía referencia esta imagen. Vemos un conjunto de azules, luego vamos a blanco y luego vamos a un rojo cada vez más oscuro. Pero entonces, ¿qué es lo que nos indica esta imagen? Esta imagen nos indica el incremento de las temperaturas a nivel global desde los tiempos de la Revolución Industrial, 1850, hasta los tiempos actuales. Entonces vemos que durante los últimos más de 200 años ha habido un incremento de la temperatura a nivel mundial y que esto nos impone un nuevo desafío, el cambio climático. Y entonces la cuestión es, bajo este contexto de cambio climático, ¿cómo nos está afectando? Entonces, ¿por qué hablamos de zona crítica? Porque primero es en esta zona donde van a ver el cambio climático y sus perturbaciones. Entonces, ¿qué significa el cambio climático? En algunas zonas puede incrementarse la temperatura, pero ¿qué significa el incremento de temperaturas? Puede significar sequías en algunos lugares, puede significar falta de agua, puede significar pérdida de ecosistemas. En otros lugares no solamente vamos a hablar de aumento de temperaturas, podemos hablar incluso también de aumento de precipitaciones en otros lados. Entonces, ¿dónde ocurren estos aumentos de precipitaciones? Igualmente, si tenemos aumento de precipitaciones, también va a haber un cambio a nivel de la hidrología, cómo van a cambiar los ríos, cuáles van a ser el caudal del río frente a un evento en específico. Y no solamente los ríos, vamos a hablar de las laderas. ¿Acaso las laderas están bien cementadas en caso de haber grandes cambios en precipitación? ¿Qué pasaría si ocurriera una precipitación que nunca se haya visto en una ladera con material débil? Entonces, vamos a ver que lo que es el cambio climático nos va a generar una serie de desafíos en esa zona en especial, en lo que es la zona crítica. Igualmente, pues se han establecido que para los 40 años va a haber una demanda de comida y de energía que se va a duplicar respecto a cómo veníamos antes. ¿De dónde se va a sacar esta comida? ¿Cómo se va a sacar esta energía? Es otro de los retos que se nos viene para las próximas décadas, teniendo en cuenta, de todas maneras, nuestro contexto de cambio climático. Igualmente se estima que va a haber un aumento del 50% en la demanda de agua. Y también tenemos, aparte de todo esto, tenemos cambios en la tierra asociados a la acción humana. ¿Qué pasa cuando pasamos de una zona forestal a una zona agropecuaria? ¿Qué pasa cuando establecemos una serie de procesos industriales cerca a una cuenca o zonas de minería cerca a una fuente de agua? Entonces, todos estos son los desafíos que se nos presentan y por eso es que hablamos de la zona crítica, es el hábitat de los humanos y la zona clave para mantener la habitabilidad de la Tierra. Y por eso es la zona a salvar y por eso en cierto modo el concepto de crítico viene de esa idea de salvar esta zona, de enfocar nuestras investigaciones a ver los problemas de manera holística para resolver estos desafíos a futuro. Entonces, lo que es el cambio climático, lo que es la provisión de comida, energía y agua, y entender cómo afectan nuestras acciones y cómo podemos hacer para que esto no empeoren las cosas a futuro. Esto, pues más o menos, esto es lo que es la zona crítica. Y pues en general el concepto de la zona crítica propende a obtener un enfoque científico que integre observaciones, experimentación y modelos a diferentes escalas espaciales y temporales. Entonces aquí hablamos, entonces ya no es de diferentes disciplinas, no hablamos solamente de geólogos, geógrafos, hidrólogos, sino también las diferentes formas de abordar estos problemas. Entonces vamos a buscar lugares para hacer observaciones, entonces dónde podemos medir las variables que necesitamos medir, experimentación, cómo podemos tratar de
replicar estos fenómenos a través de la experimentación o a través de la modelación física o modelación matemática. Y hablamos también de diferentes escalas espaciales, porque así como podemos hablar de la afectación que se genera en un árbol por cierto tipo de contaminantes. Entonces, por ejemplo, los rechazos de industrias químicas, cómo puede afectar la vegetación. Entonces puede ser algo más puntual. Así también podemos hablar de problemas más a nivel regional, como es el cambio de las precipitaciones en Colombia respecto al cambio climático, por ejemplo. Entonces vamos a lidiar con diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. Vamos a hablar de escalas de tiempo diario, de lo que ocurre hoy, cómo afecta hoy. Por ejemplo, un deslizamiento, ocurrió una precipitación y se saturó el terreno y al siguiente día generó un deslizamiento. O también podemos hablar a nivel a una escala temporal milenaria, cuando se hablan de procesos geomorfológicos. Entonces, cómo ha evolucionado una cuenca, su geomorfología desde los últimos 10 millones de años, desde la última época de la glaciación, y cómo y cómo vemos los efectos de eso en el paisaje actualmente. Entonces, para esto, necesitamos generar esta cooperación entre las diferentes disciplinas para comprender de manera integral los territorios. ¿Listos? Bien, entonces aquí más o menos la introducción de lo que es la zona crítica, y vamos a entrarnos en lo que son los observatorios, y en especial es ese observatorio de hidrogeoquímica del medio ambiente que se encuentra en Francia, el departamento en Alto Rin, en la región de Alsacia, entonces una región fronteriza con Alemania. Y este es un observatorio se realiza a partir de una cuenca. Entonces aquí tenemos el río Strenbach, entonces aquí no se alcanza a ver. Esta es una ortofotografía del lugar, de la cuenca, y aquí más o menos por donde se indica el mouse es donde corre un río pequeño, el río Strenbach, que igualmente es alimentado por algunos arroyos y por aguas subterráneas. Entonces aquí les voy a hablar un poco sobre esta cuenca, que es donde realicé mi trabajo de doctorado. Y entonces, ¿qué es un observatorio? El observatorio simplemente se va a tomar un lugar, un espacio geográfico en algún lugar, y se trata de buscar de medir los parámetros que sean necesarios para entender un problema. Entonces aquí, de manera general, ¿cuál es este observatorio? Es un observatorio con un área de 0,8 kilómetros cuadrados, de 80 hectáreas, que se encuentra cerca de la población de Aubourg, como les digo, en la región de Alsacia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de Francia, y tenemos esta pequeña cadena montañosa que se llama los Vosgos. Entonces, este observatorio se encuentra en una parte aquí en lo alto de los Vosgos, entre 886 metros sobre el nivel del mar y 1146 metros sobre el nivel del mar. Eso, digamos, en Francia son elevaciones altas, digamos, cuando hacemos la comparación con Colombia. Entonces, realmente, si hablamos de 1100 metros, no nos parece alto, pero aquí es una parte alta en Francia. Entonces, entre 886 y 1146 metros sobre el nivel del mar, y es una cuenca especialmente cubierto de bosques, pues, de bosques con árboles tipo pinos o tipo árboles que cambian con las estaciones, éteres. Tenemos un río principal, se llama el Schwembach, y tenemos una serie de fuentes de agua. Entonces, es simplemente agua que brota del suelo. Entonces, se llaman CS1, 2, 3, 4. Igualmente tenemos una serie de pozos y piezómetros para medir niveles de agua subterránea en acuífero superficial y profundo. ¿Y por qué se estableció aquí un observatorio o una zona crítica? Un observatorio de la zona crítica. Resulta que eh, desde 1985 se empezaron a tomar medidas, parámetros geoquímicos, porque estaba ocurriendo algo. Entonces, como les digo, es una zona boscosa, y empezaron a ver que había una mortandad importante de estos árboles. Entonces, no sabían exactamente a qué se debía, y empezaron a tomar parámetros geoquímicos a nivel de los árboles, a nivel de la lluvia, y empezaron a darse cuenta el fenómeno de la lluvia ácida. Entonces, ¿qué es la lluvia ácida? Tenemos algunas industrias y también fuentes fósiles
fuentes fósiles que van a emitir elementos a la atmósfera, elementos como ¿qué? Elementos como nitratos, sulfatos. Estos elementos llegan a las nubes y lo que son las partículas de agua van a empezar a quedarse impregnadas de esos nitratos, de esos sulfatos. Luego, esta lluvia va a caer sobre el suelo y va a afectar entonces la vegetación. Entonces fue a partir de este fenómeno que se empezó a observar en las partes altas de las cadenas montañosas de los bosques, que se dieron cuenta que era necesario empezar a medir estos parámetros, al menos unos parámetros geoquímicos a nivel del agua, a ver cómo cambia la vegetación para tratar de entender cuáles son esos cambios. ¿Listos? Bien. Simplemente aquí una muestra de qué, ahorita actualmente, qué parámetros se están midiendo en esta cuenca. Entonces, a nivel de meteorología, se tienen dos estaciones meteorológicas, una en la parte alta, otra en la parte baja, con los registros normales de precipitación, temperatura, humedad, presión, velocidad del viento, de radiación. Además, se mide la precipitación en otros 7 puntos para tener una idea de cómo cambia la precipitación en estos 80 hectáreas de terreno. A nivel de hidrología se mide el caudal en varios puntos del río, de los arroyos y las fuentes de agua que aparecen. A nivel de hidrogeología, pues como les decía, hay una red de 6 pozos y 12 piezómetros para medir cuál es el nivel del agua. A nivel de geoquímica, entonces se tienen medidores de pH, conductividad, alcalinidad, iones mayores, sílices, carbono orgánico disuelto y algunos elementos trazas, tomados en diferentes lugares. Entonces, ¿en dónde? En el agua de la precipitación, en el agua de la interceptación. Entonces, esa agua que cae sobre los árboles y los árboles simplemente ya baja, baja a través de las hojas de los árboles. Entonces, esos también tienen una química, una geoquímica diferente. Igualmente, soluciones de suelo. Entonces, el agua que se obtiene, por ejemplo, de este perfil del suelo. Entonces, cómo cambia la química, las fuentes de agua, también a nivel del agua subterránea y el agua superficial. Entonces, es un trabajo a nivel geoquímico muy importante. Se toman alrededor de 500 muestras por año. Y luego, a partir del 2017, se implementó una nueva estrategia, se llama el River Lab. River Lab, aquí no le tengo la foto, es simplemente, imagínense, un contenedor que está en la parte baja del río y lo que hace es medir en continuo estos parámetros, pH, conductividad, alcalinidad, iones mayores, creo que son los importantes. Y lo hace acá una relación, creo que cada 5 minutos. Entonces aquí se pasaban para tomar esas mediciones antes. Tenía que haber una persona que cada 2 semanas recolectaba las muestras y las llevaba al laboratorio. Con este River Lab se toman algunos de esos parámetros, pero en continuo. Entonces, cada 5 minutos se tiene información geoquímica del río. Este es el River Lab es solamente para el río, para este río que se ve acá. Y nos da una imagen continua y actualizada de los cambios a nivel de la geoquímica en esta cuenca. También hay instrumentos de gravimetría. Hace unas cuantas semanas hubo una conferencia de gravimetría aquí en la Sociedad Geográfica y es interesante porque en este caso se implementó un superconductor gravímetro. Entonces, qué es la gravimetría? Es simplemente medir las variaciones de la gravedad de la Tierra en ciertos lugares. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en este caso se usó la gravimetría para más o menos calcular cuánta agua subterránea hay en esa cuenca. Entonces, ese es el trabajo de tesis de un colega, quien realizó, quien tuvo un gravímetro en la parte alta y otro móvil en la parte baja y mensualmente hacía tomas de la variación de la gravedad. Y a través de estas variaciones de la gravedad, se dio cuenta que había una correlación con el agua subterránea disponible en el lugar. Entonces, a partir de mediciones de la gravimetría, de los cambios de la gravedad de la Tierra, más o menos se puede estimar cuál es la cantidad de agua subterránea que se encuentra en una superficie, en este caso fue de 80 hectáreas. Entonces, es utilizar diferentes enfoques desde diferentes disciplinas, desde la geofísica, desde la geoquímica, desde la hidrogeología, para tratar de comprender algunos problemas en específicos. Aquí les cuento entonces el tema de la lluvia ácida. Entonces, hablamos que es un espacio, esto es una foto de allá, 90% cubierto por bosques, 80% de coníferas, 20% de hayas, que son los árboles que cambian
con las estaciones, entonces que en primavera tienen hojas verdes y abundantes, mientras que en otoño pierden las hojas, entonces tienen hojas rojizas y luego las pierden ya en invierno. Y como les decía, cuando empezó esto, se observó que en la década de los 80 había una reducción del área boscosa y se dieron cuenta que fueron a causa de la lluvia ácida. Empezaron luego las mediciones. En los años 80 finales, igualmente hubo un cambio en las regulaciones de las empresas, de las industrias, de las emisiones de combustibles fósiles, que los obligaron a las empresas a disminuir las concentraciones de estos elementos. Entonces, por ejemplo, de nitratos, de sulfatos. Y aquí lo que se vio, se hacen las mediciones desde que se empezó esa reglamentación hasta, en este caso, el 2012, y se dan cuenta que efectivamente los niveles de sulfatos, de nitratos han bajado continuamente en los siguientes años. Entonces se dieron cuenta que se llegó a un pico en la década de los 80 y desde entonces debido a las regulaciones se observó que hay un cambio en el ambiente. Y como les digo, este es un espacio forestal, está lejos, más o menos lejos de las zonas industriales que se encuentran en Europa. Sin embargo, en ese lugar se encuentran estas afectaciones que se generan varios kilómetros de lejanos y como las regulaciones entonces realmente han afectado en disminuir estas concentraciones de elementos que generan esa reducción del área boscosa. ¿Listos? Aquí simplemente quería mostrarles algunos de las investigaciones que se han realizado allá. Entonces, investigaciones de diferente tipo. Entonces, les hablaba del gravímetro. Aquí les hablo de investigaciones a nivel de la erosión. Aquí ya hablan de la erosión química o la alteración. Se utilizan diferentes métodos. Entonces, métodos a nivel de isótopos, a nivel de concentración de algunos de cationes, de algunos elementos para tratar de calcular cuál es la erosión en esta cuenca, en la cuenca del OHG. Esta imagen es más o menos para retratarnos cuáles son las rutas del agua subterránea que toma el agua en esta cuenca. Entonces aquí más o menos un trabajo de modelización matemática para ver si uno bota una gota de agua en este punto, en la parte alta, cómo va a ser su recorrido y si la bota acá, cómo va a ser su recorrido y cuánto tiempo tarda en hacer ese recorrido de la gota de agua, mientras que cae en la cuenca, se infiltra y finalmente en el, en la desembocadura vuelve a salir. Entonces, por ejemplo, estudios a nivel de, eso se llama tiempos de residencia del agua subterránea. Igualmente, esos son estudios a nivel de hidrogeología. Entonces, ¿cuál es el nivel de saturación? Entonces, ¿a qué altura se encuentra el acuífero en cierto lugar? Y aquí estudios a nivel de la vegetación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo cambia el calcio? ¿Cuál es el ciclo del calcio medido con parámetros reales del lugar? En cierto lugar, teniendo en cuenta lo que es la vegetación, las raíces de la vegetación y las concentraciones iniciales del suelo. Y entonces se trata de entender cómo son los flujos de calcio y magnesio y diferentes nutrientes que se encuentran aquí en este lugar. Entonces la idea es que se utiliza el mismo lugar con los instrumentos que se tienen disponibles para hacer diferentes investigaciones sobre el mismo problema. Entonces, sobre el enfoque en la zona crítica de ciencias de la Tierra. Entonces, la idea de este lugar es tratar de responder algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es la disponibilidad de fuentes de agua? Entonces, ¿cómo son las interacciones de la atmósfera, el agua, las plantas y los minerales? Tratar de caracterizar los procesos de alteración, tratar de entender cuál es la dinámica del transporte en ríos y fuentes y cómo es la respuesta del ecosistema a perturbaciones ambientales. Por ejemplo, el caso que les hablaba de la lluvia ácida es tratar de entender cómo responde el ecosistema frente a este aumento en concentraciones de nitratos y sulfatos y luego con la regulación que generó esta caída, estas concentraciones, cómo va a responder el ecosistema a esas perturbaciones. Entonces, son algunas de las preguntas que se tratan de responder con este espacio que se generó el observatorio el OHG. Igualmente, entonces se trata de entender cuáles son los impactos de la vegetación en el flujo del agua. Entonces, hay diferentes vegetaciones. Tenemos, por ejemplo, en lugares que no están tan vegetalizados, entonces que han sufrido esta reducción del área boscosa, otros lugares donde hay más bosques. Se trata, entonces, a nivel de perspectiva, se trata de tener una imagen tridimensional de la subsuperficie. Entonces, más o menos, nosotros sabemos cómo se ve la superficie, pero no sabemos bien cómo se ve lo que está debajo de esta. Entonces,
dónde hay acuíferos, qué tan grandes son los acuíferos, cómo se transporta el agua subterránea. Entonces, la idea es tratar de obtener una imagen 3D de lo que ocurre debajo de la superficie, tratar de seguir entendiendo cuáles son esos procesos entre el agua y la roca. Entonces, cuando el agua baña la roca, se impregna de algunos minerales, de algunos elementos, y entonces va a cambiar su composición geoquímica. Pero la idea es tratar de entender mejor cómo se genera ese cambio, cómo puede afectar entonces, por ejemplo, el agua que se toma aguas abajo, y tratar de integrar. Entonces aquí ya vamos a hablar de modelos bio, geo, hidrológicos, modelos con largas series de datos. Entonces tratar de integrar la biología, la geología, la hidrología, la hidrogeología para tratar de hacer modelos compuestos y tratar de ver cómo esto ha cambiado a través de los últimos 30 años, 40 años. Como les digo, se tienen algunos parámetros desde 1985, otros parámetros son más recientes, pero en general se tienen largas series de datos y entonces, la idea es tratar de entender cómo estos cambios se generan, debido a qué procesos, tratar de cuantificar estos cambios a nivel de diferentes procesos que ocurren en la superficie de la Tierra. Bien, entonces esa es más o menos la perspectiva de lo que es este observatorio, pero como les digo, ese es solo un observatorio de una serie de red de observatorios que se encuentran a nivel mundial. Entonces aquí les voy a hablar específicamente de este, el primero, OSCAR, que es la red de observatorios de la zona crítica en Francia. Igualmente hay otra red que es la Terreno, que es la que se encuentra en Alemania, y la ELTER, que es la red a nivel europea. Pero digamos, esta red, el OHG, el observatorio que les vengo a explicar, pertenece a esta primera, a OSCAR, que es la red francesa de observatorios de la zona crítica. Entonces, ¿qué es OSCAR? Entonces, Observatorios de la Zona Crítica, Aplicaciones e Investigación. Es una red que se empezó desde el 2015, pero como les digo, los observatorios, algunos vienen desde tiempo atrás, simplemente fue en el 2015 que ellos empezaron a hablar entre ellos. Y es una asociación de observatorios y sitios instrumentados desde Francia interesados en la zona crítica. Entonces, se tienen sitios tanto en en la Francia metropolitana, como en los territorios franceses que se encuentran a lo largo de la Tierra, como se encuentran en Guyana, hay algunos lugares en la Antártida, y tienen igualmente algunos observatorios asociados. Entonces, tienen observatorios igualmente en 18 países del norte y el oeste de África. Se encuentran en el sudeste asiático, se encuentran en la India, hay unos observatorios aquí en los Andes, en Ecuador y en Perú. Se encuentran algunos en la Amazonía, hay varios alrededor del río Amazonas en Brasil, lo que es igualmente la Guyana francesa. Aquí en Colombia no hay ningún observatorio asociado, no sé exactamente por qué. Se encuentran algunos en el Ártico, y en la Antártida y en los Himalayas. Entonces, la idea de estos observatorios es tratar de tener diferentes contextos. Entonces, esta imagen es muy interesante porque nos muestra diferentes litologías. Entonces, ¿cuáles son los tipos de roca que se encuentran en este lugar? Entonces, se encuentran andesitas, granitos, gneisses, esquistos, shales, calizas. Entonces, aquí está cada uno de los observatorios de la zona crítica de esta red. Entonces, los clasifica por el tipo de litología que hay, entonces, qué tipo de roca es. Aquí en este eje tenemos el gradiente climático, entonces si es un clima tropical, seco tropical, mediterráneo, temperado frío. Y en colores nos muestra cuál es el uso o cobertura del suelo de este observatorio. Entonces si es una cobertura prístina, agropecuaria, forestal, periurbano, entonces cerca a las zonas urbanas, o kárstico. Entonces aquí en este gráfico muestran toda la red de observatorios. Y por ejemplo, el observatorio que les mostré ahorita, el OHG, es este ST que se encuentra acá, que significa es una zona con litología de granitos, de gneiss, en una zona climática temperada fría y con una zona forestal. Entonces aquí, con este gráfico, es muy interesante porque nos trata de mostrar realmente los diferentes contextos a nivel de geología, de clima, de climatología y a nivel de usos de suelos que se pretende estudiar con cada uno de esos observatorios. Entonces, esto es más o menos una visión general de lo que es esta red de observatorios de la zona crítica, OSCAR. Bien.
Entonces ya hablando un poco de lo que es el observatorio, de lo que es la zona crítica, de lo que es el observatorio OHG y esa red de observatorios, quería mostrarles es un pequeño muestra de lo que ha sido mi trabajo durante mi doctorado a nivel de investigación y educación y divulgación. Pues como les digo, realicé ese trabajo en el observatorio, el OHG. Entonces les voy a mostrar un par de mis trabajos que realicé allá. Entonces, el primero es una modelización de la temperatura y la hidrogeología en este lugar específico. Entonces, ¿qué se quería hacer? Se quería entender cómo cambia la temperatura mientras que afecta a la superficie, luego cómo esta se transfiere a la parte subterránea, se transfiere al agua y cómo el agua transporta esta temperatura hacia el lugar donde sale. Entonces, se utiliza observaciones en situ, entonces observaciones de las temperaturas del suelo, del agua subterránea y al final el agua en el lugar donde sale. Y se trata de modelizar, esto es una modelización matemática, entonces más o menos aquí estos cuadros verdes es, la zona del suelo y cómo cambia la temperatura respecto a la temporada. Y vemos cómo cambia la temperatura de la superficie y cómo se transfiere este calor de la superficie hacia la profundidad. Entonces, más o menos un estudio que integra lo que es un poco de transferencia de calor, termodinámica, lo que es la hidrogeología, para un problema más o menos un problema básico es entender cómo cambia la temperatura en el subsuelo y en las aguas subterráneas. Esto porque nos interesa algunos procesos biológicos que dependen de la temperatura del suelo. Entonces hay algunos, y igualmente hay algunas reacciones químicas que dependen de esa temperatura del suelo. Entonces esto igualmente puede tener implicaciones a nivel biológico, a nivel geoquímico, pero sí, entonces esto es solamente una parte de lo que es este trabajo. Aquí, como les digo, solamente un resumen rápido. Este ya es lo que ha sido el trabajo de doctorado, que entonces es el análisis geomorfológico de la estabilidad del paisaje. Entonces, aquí ya nos vamos a otra escala. Antes les mostraba el observatorio OHG, que tiene 80 hectáreas, y aquí les muestro otra cuenca. Esta cuenca ya tiene pasamos de 0,8 kilómetros cuadrados a alrededor de 30 kilómetros cuadrados. El OHG que les mostraba antes es simplemente esta pequeña esquina que se encuentra acá, porque la idea es que cuando vamos a hacer un estudio geomorfológico necesitamos hablar de otra escala espacial. Entonces pasamos de algo más pequeño a algo un poco más grande y cuando vamos a otra escala espacial nos damos cuenta que hay una serie de perturbaciones que se llaman nick points en el terreno. Los nick points son su traducción es ruptura de la pendiente. Entonces cuando vemos un río, el río no está completamente recto, cóncavo, sino que tiene en algún momento lugares donde se rompe esta pendiente normal del río y a eso se le llama nick point. Ese nick point nos empieza a hablar de procesos, posiblemente procesos que ocurrieron hace millones de años, entonces procesos a nivel de la escala geológica y que esto puede estar generando afectaciones actualmente. Entonces, la idea es a partir de la configuración actual del paisaje, tratar de entender lo que ha ocurrido en los últimos millones de años a través de diferentes herramientas o métodos. Entonces aquí utilizamos una herramienta a partir de isótopos de bioluminiscencia para entender cómo ha sido la erosión durante esta escala de tiempo. Entonces, otra vez tenemos un tema de geomorfología que trata de integrar nociones de la geoquímica del beryllium 10 para entender problemas actuales. Entonces, cómo se conforma el paisaje actualmente y cómo puede cambiar este paisaje a futuro. Entonces, así de manera muy general, entonces, este otro tema de investigación. Pero más que hablarles de estos temas, quería hablarles de lo que es la divulgación de estos temas. Entonces, por ejemplo, lo que es el observatorio nos ha permitido también involucrarnos en actividades de divulgación. En este caso, aquí lo que se muestra, aquí estoy yo presentando, se muestra un modelo físico de lo que es un acuífero. Entonces, aquí se muestra es una serie de capas de arena, de grava, eh, y toda esta grava está sumergida en agua. Y lo que se le hace es inyectar una especie de químico. Aquí tenemos este sustancia fluorescente, se inyecta y se trata de ver cómo se propaga
esta sustancia química a lo largo del acuífero. Entonces, estos son tipos de actividades que a partir de lo que uno mide o de lo que uno observa en terreno, trata de explicarlo a las personas que no son expertas en ese tema. Entonces, aquí es en un evento que se llama la Fiesta de la Ciencia. Entonces, cada laboratorio trata de llevar sus experiencias y trata de explicar lo que hace al público en general. Entonces, esta es, por ejemplo, una de esas experiencias de de replicar en la feria algo que se trata de observar en el terreno. Igualmente, lo que son las salidas campo son una materia fundamental para entender lo que es el terreno. Entonces, aquí, esa es una foto de lo que se encuentra allá. Tenemos una falla, entonces tenemos una fractura acá, tenemos diferentes litologías y tratar de ver en el mapa geológico esa litología que corresponde, por ejemplo. También hicimos recorridos con estudiantes, entonces llevamos a los estudiantes allá al terreno para entender qué es lo que ocurre allá, para entender, por ejemplo, por qué tenemos estas estructuras enormes, estas estructuras rocosas enormes en el terreno. Entonces también es eh, educar, divulgar, no solamente llevar hacer las cosas en el salón de clases, sino también traer a la gente del salón hacia el terreno para tratar de explicarles. Igualmente lo que en el observatorio se les explicaba lo que es la estación meteorológica. Entonces aquí tenemos a la investigadora, a la directora del observatorio, Marie Claire Pierre, entonces mostrándonos qué elementos se encuentran en el observatorio, mostrándonos la estación meteorológica, el lugar donde se hacen las muestras geoquímicas, igualmente algunos instrumentos que pudimos utilizar. En este caso vemos, aquí hay una caja donde se saca el agua que drena el suelo. Entonces aquí es de donde se saca la solución de suelo para hacer mediciones geoquímicas. Aquí se hacen observaciones a nivel de la vegetación, entonces a nivel de la evapotranspiración. Esto aquí hay, no sé si alcanzan a ver, hay un andamiaje, es un andamiaje de varios metros de alto. La idea es que llegue hasta la copa de los árboles para tratar de medir cuánto es el agua que se transpira a través de estos árboles. Entonces tienen unos instrumentos a 10 metros de altura para entender cómo es el flujo de agua desde la raíz a través del árbol. Entonces aquí verán algunos árboles con unos instrumentos dentro del árbol para saber cómo es el flujo del agua dentro del árbol y finalmente encima del árbol o lo que el árbol transpira hacia el ambiente. ¿Listos? Entonces esto es más o menos lo que quería mostrarles y algunos mensajes para llevar a casa. Entonces la idea a través del el concepto de la zona crítica es que haya un diálogo entre las disciplinas que trabajan sobre la Tierra. Entonces tratar de profundizar ese enfoque holístico. Entonces recordar que hay diferentes disciplinas, que existe la geología, la hidrología, la meteorología, la geoquímica, la geomorfología, la geografía, y que es necesario que empezar a integrar todas estas visiones cuando tenemos desafíos comunes como es el cambio climático, como la provisión de alimento, de energía y agua para la sociedad. Entonces, esa es la idea de hablar de la zona crítica. Ya después con la idea de los observatorios es tratar de identificar lugares para hacer una medición y monitoreo continuo de variables ambientales. Y aquí me parece importante, digamos, la experiencia que tuve en docencia. Ahorita yo soy profesor de geografía en la Universidad Nacional de Sede de La Paz. Y se hablan, por ejemplo, es una Sede de La Paz al lado de Valledupar y es una zona minera, es una región minera con altas actividades mineras y, por ejemplo, hablan por ejemplo, que la vegetación se veía afectada por la minería, pero entonces no sabían exactamente por qué, cuál es la afectación de la minería. Si la minería se encuentra a 1 kilómetro de distancia, las zonas mineras, ¿cómo puede afectar la vegetación acá? Entonces uno empieza a identificar que hay necesidad de hacer monitoreo de estas variables ambientales. ¿Acaso la vegetación se ha visto afectada? Entonces ver cómo ha sido el cambio de la vegetación, tratar de empezar a medir esos parámetros geoquímicos. Entonces, si es que acaso es el aire lo que está contaminado, cómo es la calidad del aire, o si es el agua, entonces cuál es la calidad del agua, o si es la vegetación que se está afectada, entonces cuáles son esos parámetros a nivel de la vegetación, así como se hacía en el observatorio OHG, que se empezaron a medir esos parámetros geoquímicos porque había un problema de lluvia ácida. Entonces uno se empieza a ver cuáles son los problemas que se encuentran en el territorio. Por ejemplo, igualmente uno podría hablar de las zonas del Bajo Cauca, donde son zonas muy afectadas por la minería de oro, entonces zonas como Zaragoza, en Antioquia, y minería de oro
y dónde se utiliza mercurio. Entonces, ¿acaso el mercurio se sigue encontrando en el agua? ¿Qué pasa con el mercurio que estaba en las zonas de minería, en las zonas que quedaron deforestadas? ¿Se queda ahí? ¿Va a ser transportado? ¿Hay alguna manera de solucionar eso? Entonces, empezar a darse cuenta que tenemos problemas en el territorio y que la necesidad para empezar a enfrentar esos problemas es desde lo básico, desde tratar de medir, de monitorear algunas variables a nivel ambiental, a nivel geoquímico con la red de observatorios. Entonces, la idea es tratar de crear redes de apoyo, de investigaciones a diferentes escalas, entonces, identificar contextos, problemáticas en diferentes lugares del territorio y empezar a que estos sitios empiecen a hablar entre ellos. Entonces, que si hay problemáticas acá, aquí en el centro, si hay problemáticas en la costa, entonces que podamos empezar a hablarnos entre todos para hacer para compartir nuestras experiencias. Y por último, siempre importante es atraer a la gente, entonces tratar de trabajar en estos temas de educación, de divulgación, de llevar esta idea de nuestras disciplinas, de lo que es la geografía física, la geografía, las cuencas, de hablar sobre geología más allá de nuestros salones y tratar, sino que tratar de divulgar a mayores públicos, entonces tratar de romper las barreras y llegar a las personas que son finalmente quienes se ven más afectadas por las problemáticas ambientales en el territorio. Entonces, con esto aquí tenemos las referencias y por último, entonces, muchas gracias por su atención. Les dejo aquí con una imagen del observatorio. Doctor Moreno, un reconocimiento, una felicitación y un agradecimiento porque usted ha querido compartir esos conocimientos de su doctorado. De modo que bienvenido aquí cuantas veces quiera, porque seguramente que usted nos va a traer buenas noticias. Seguramente. Bueno, muchas gracias a todos. De modo que hoy nos despedimos, como siempre, diciendo, como dice el padre Darío, el padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios, que Dios nos lleve de su mano. Muchas gracias y hasta luego.